¿Alguna vez te has preguntado cómo un deporte, un simple juego de pelota, podría no solo sobrevivir, sino prosperar en medio de la agitación política de una nación? Es una pregunta fascinante, sin duda. Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Me encanta el nombre. Corre el año 1932 en México. Un periodo tumultuoso. Un periodo de incertidumbre política que amenazaba con desestabilizar todos los aspectos de la vida nacional. Exacto. Pero en lugar de sucumbir, el fútbol mexicano experimentó una transformación fascinante. Una historia de unidad y crecimiento que exploraremos a fondo hoy. Estoy listo. Para esta inmersión profunda, contamos con el texto que amablemente nos compartiste. Una ventana privilegiada a una liga que se tambaleaba al borde del precipicio, pero que encontró un camino sorprendente hacia adelante. Suena intrigante. Nuestra misión es desentrañar los momentos clave y las decisiones audaces que definieron este crucial periodo. Listo para desentrañar. Entonces, ¿qué nos dice este texto sobre el contexto político de la época? Bueno, pinta un panorama de una inestabilidad palpable. Inestabilidad palpable. Sí, una nube oscura que se cernía sobre el país. Ya veo. ¿Y los líderes del fútbol cómo reaccionaron ante esta situación? Pues no se quedaron de brazos cruzados. Eran muy conscientes de los peligros que acechaban a su liga. Eran conscientes. Profundamente conscientes. Imagínate la tensión en esas reuniones. Debió ser electrizante. Sin duda. Pero el texto los describe como astutos como zorros. Ah, sí, una imagen que evoca inteligencia. Rapidez de reflejos. Exacto. ¿Qué nos dice esto sobre el liderazgo del fútbol mexicano en ese entonces? Pues sugiere una visión clara, ¿no crees? Sí, y una determinación férrea por preservar el deporte. Totalmente. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En un contexto de división política a nivel nacional, el fútbol logró algo que parecía casi un milagro: la unificación de sus fuerzas. La unificación. Sí, la unificación. ¿Cómo se explica algo así? Bueno, es un fenómeno interesante. Mientras que en la esfera política las facciones estaban, ya sabes, enfrentadas. En el ámbito deportivo surgió una voluntad de colaboración, un deseo de unidad. Interesante. Y parece que la reciente victoria del Atlante actuó como un catalizador. Un catalizador. Sí, generó un sentimiento de orgullo nacional, ¿verdad? Orgullo. Y una devoción compartida por el fútbol que trascendió las divisiones. Un pequeño triunfo deportivo con un impacto mucho mayor. Exactamente. Un verdadero punto de encuentro. Sí. Y en medio de esta atmósfera de optimismo, se concreta la fusión de las dos ligas existentes, Ah, ya veo. la central y la mexicana, Ajá. dando origen a la Liga Mayor de Fútbol Asociación. La Liga Mayor. Un movimiento audaz que, según el texto, puso fin a muchas disputas internas. Disputas internas. Sí, fortaleció la estructura del fútbol. ¿Cuáles crees que fueron los mayores obstáculos que tuvieron que superar para lograr esta unión? Bueno, seguramente hubo muchos intereses contrapuestos, legos que gestionar, Me imagino. ¿ya? Pero la visión de un futuro más sólido para el fútbol mexicano debió prevalecer. Debió prevalecer. Unificar las ligas no solo simplificó la competencia, Claro. sino que también concentró el talento y los recursos, sentando una base más firme para el crecimiento a largo plazo. Una base sólida. Exactamente. Y no podemos olvidar el regreso del Real Club España a la Liga Unificada. Así el Real Club España. Un club con tanta historia, Y la acogida. entusiasta. Entusiasta. Imagínate, volviendo a la foda, aportando su experiencia y organización. Increíble. ¿Qué significaba este regreso para la liga en términos de prestigio y competitividad? Bueno, añadía un elemento de tradición Tradición, y rivalidad histórica rivalidad histórica, que se enriqueció el campeonato. sin duda. Y su experiencia de gestión, por supuesto. Claro. Aportó un valor añadido a la naciente Liga Mayor. Bien, ahora, con esta liga unificada y un espíritu renovado, se propuso un cambio radical en el formato del campeonato. Un sistema con 2 torneos. 2 torneos. ¿Cuál era la lógica detrás de esta innovación? La idea era dividir el campeonato en 2 grupos. El grupo. Sí, para tener una competencia más intensa entre los equipos de mayor trayectoria. Mayor trayectoria. Sí, en el grupo A. Ah, ya veo. Mientras que el grupo B ofrecía una plataforma para el desarrollo de nuevos talentos. ¿Nuevos talentos? Sí, y la posibilidad de un ascenso emocionante. No lo sé. Era una manera de equilibrar la tradición con la renovación. Entonces teníamos al grupo A, donde se encontraban los pesos pesados, Atlante, Asturias, España, Necaxa y América. El texto los describe como
Titanes luchando por la gloria. Una imagen poderosa. ¿Qué tipo de fútbol crees que se veía en estos partidos? Probablemente partidos muy disputados, Disputados. con mucha estrategia Estrategia. y calidad individual. Jugadores experimentados y una historia de rivalidad. Exactamente, Un espectáculo emocionante para los aficionados. sin duda. Y luego estaba el grupo B, con Leonés, México, Marte, Germania y Sporting. Aquí la dinámica era diferente. Se presentaba como una contienda llena de pasión y con la promesa de que uno de estos equipos podría ascender y desafiar a los grandes del Grupo A. ¿Cómo motivaba este sistema a los equipos del Grupo B? Bueno, la zanahoria del ascenso era un incentivo enorme. La zanahoria del ascenso. Sí, no solo luchaban por el campeonato de su grupo, sino que tenían la oportunidad de medirse contra los equipos más poderosos en una final. Contra los poderosos. Esto inyectaba ambición y competitividad en cada partido. Y esa gran final, donde un equipo del Grupo B se enfrentaría a los del Grupo A, marcaba un hito. El texto señala el 11 de diciembre como el inicio de este nuevo capítulo. La expectativa debió ser palpable en el aire. ¿Qué preguntas crees que se hacían los aficionados en ese momento? Muchas preguntas. ¿Quién sería el primer equipo en ascender? Claro, ¿Cómo se medirían las fuerzas entre los dos grupos? interesante. Y si esta nueva estructura realmente fortalecería el fútbol mexicano a largo plazo. A largo plazo. La incertidumbre generaba aún más interés. Pero las novedades no terminaron ahí. En un intento por levantar el ánimo de la nación en medio de las tensiones políticas, se decidió revivir el torneo de Copa, ¡Ah, la Copa! descrito como un bálsamo para la nación. ¿Qué papel crees que jugaba el deporte en este contexto social? Bueno, ofrecía un escape Un escape, de la realidad política, un espacio donde la gente podía unirse. en torno a una pasión común. Exacto. La Copa, con su formato de eliminación directa, añadía un extra de emoción Eliminación directa, y dramatismo. proporcionando momentos de alegría y distracción. Un paréntesis bienvenido. 2 equipos luchando por un trofeo en eliminatorias directas. La intensidad estaba asegurada. Y para darle un toque internacional, se anunció la visita del Audax Italiano, un equipo chileno, Audax Italiano. para enfrentarse a lo mejor del fútbol mexicano. ¿Qué significaba esta visita en términos de intercambio futbolístico y exposición para la Liga Mexicana? Era una oportunidad para medir el nivel del fútbol mexicano, Medir el nivel con un equipo extranjero. extranjero. Y para exponer la Liga a una audiencia internacional, Internacional. permitiendo un intercambio de estilos de juego y tácticas, Intercambio de estilos. que podía enriquecer el fútbol local. Con tantos cambios en marcha, 2 ligas, 2 torneos, ascensos, la Copa, la visita internacional, es comprensible que los aficionados pudieran sentirse un poco desorientados al principio. ¿Cómo se logró comunicar y generar entusiasmo en torno a este nuevo sistema? La prensa y las revistas especializadas jugaron un papel crucial. La prensa, Sí, fueron los encargados de explicar las reglas, las reglas, analizar los posibles escenarios, y mantener viva la llama de la pasión futbolística. la llama de la pasión, Su labor informativa fue fundamental. una labor fundamental. Totalmente. Y otro aspecto que resaltaba el texto era el atractivo de las dobles carteleras semanales. Dobles carteleras. Una fiesta futbolística con los partidos del Grupo B como aperitivo antes de los emocionantes encuentros del Grupo A. Una fiesta futbolística. ¿Cómo crees que esto impactó en la asistencia a los estadios? En el seguimiento general de la liga. Bueno, ofrecer 2 partidos por el precio de uno era una estrategia inteligente Inteligente. para atraer más aficionados a los estadios Más aficionados. y para mantener su interés durante toda la jornada. Mantener el interés. Era una manera de maximizar el espectáculo Maximizar. y convertir cada domingo en una celebración de fútbol. Y así, con todo en su lugar, la temporada 1932-1933 estaba lista para arrancar. El 11 de diciembre de 1932, el balón comenzó a rodar. El texto describe este inicio como un baile de pasión. Los 2 primeros partidos nos dieron una muestra de la competitividad que nos esperaba. ¿Qué nos dijeron esos primeros resultados sobre el nivel de la liga? Bueno, el empate entre Marte y Leones demostró que en el grupo B también había equipos aguerridos Aguerridos. y que no sería fácil para ningún equipo hacerlo. Ascender. Y la victoria del Real Club España contra el campeón Atlante dejó claro que su regreso no era un mero trámite. No era un trámite. Venían dispuestos a pelear por el título. Un golpe sobre la mesa del España. El texto incluso sugiere que el Atlante quizás pecó de exceso de confianza tras su campeonato anterior.
¿Crees que esta derrota temprana tuvo un impacto en la moral del Atlante para el resto de la temporada? Es muy posible. Una derrota así, especialmente contra un rival histórico, pudo haber generado dudas ¿Dudas? y obligado al Atlante a replantear su estrategia. Replantear. Sin duda. La siguiente semana nos trajo más emociones. La victoria del Germania sobre un joven Club México, evidenciando quizás una falta de experiencia por parte del México, y la goleada del Necaxa sobre el América. ¿Qué destacas de estos resultados? Bueno, la diferencia de experiencia entre el Germania y el Club México es un factor importante. Un core importante. Y Ah, el abultado marcador del Necaxa contra el América demostró el potencial ofensivo del Necaxa potencial ofensivo. y quizás algunas debilidades defensivas del América. Debilidades defensivas. En ese encuentro, Y justo antes de las festividades navideñas, tuvimos 2 partidos más. La victoria de Leones sobre el Sporting y el triunfo de Atlante contra un Asturias que el texto describe como desconocido. Parece que la liga no descansaba. ¿Qué podemos inferir de estos resultados sobre la dinámica de los equipos en las primeras semanas? Vemos una liga muy competitiva, Competitiva. donde cada partido era una batalla, Una batalla. demostrando capacidad de recuperación Recuperación. tras su derrota inicial, Y el Asturias quizás luchando por encontrar su identidad su identidad. en esta nueva estructura. Exacto. Y a medida que avanzaban las jornadas, el texto pinta una imagen vívida de los parques llenos de aficionados desde temprano los domingos. Los partidos del Grupo B actuando como la antesala de los duelos estelares del Grupo A. ¿Cómo crees que esta tradición de dobles jornadas influyó en la cultura futbolística de la época? Fomentó una mayor asistencia a los estadios Mayor resistencia. y convirtió el domingo en el día sagrado del fútbol. El día cero. Permitía a los aficionados disfrutar de una jornada completa, Una jornada completa. de su pasión. Y hablando de los equipos del Grupo A, el texto nos describe una España con una delantera veloz, Veloz, pero con problemas de consistencia. problemas de consistencia. Y una América mostrando un nuevo brío, Frío, pero quizás carente de la veteranía necesaria. veteranía. ¿Qué nos dicen estas observaciones sobre los desafíos de estos 2 históricos equipos en ese inicio de temporada? Bueno, muestran que tener talento individual no siempre garantiza la consistencia colectiva. Consistencia colectiva, El España necesitaba encontrar un equilibrio equilibrio, entre su poder ofensivo y su solidez defensiva, ofensivo y defensivo, mientras que el América necesitaba madurar madurar, y ganar experiencia en partidos de alta presión. alta presión, exactamente. Luego tuvimos el clásico Atlante contra Necaxa, una rivalidad legendaria que se vivió con una pasión palpable en el estadio. Y en ese encuentro, el Atlante se impuso con un contundente 4-1, un golpe duro para el orgullo del Necaxa. ¿Cómo crees que afectó esta derrota a la moral del Necaxa y a la intensidad de esta rivalidad? Bueno, una derrota tan abultada en un clásico siempre duele. Duele. Puede generar dudas en un equipo. Dudas. Sin duda intensificó aún más la rivalidad, La rivalidad. sembrando la semilla de la revancha para futuros encuentros. La semilla de la revancha. Y En contraste, el Asturias parecía estar pasando por un calvario, convirtiéndose en una especie de hazme reír a pesar del esfuerzo de sus jugadores. ¿Qué factores crees que pudieron haber contribuido a esta mala racha del Asturias? a veces en el fútbol simplemente las cosas no funcionan. No funcionan. Puede haber una combinación de factores, Factores. desde problemas tácticos hasta lesiones de jugadores clave o incluso un bajo estado de ánimo del equipo. Bajo estado de ánimo. El texto sugiere que a pesar de la dedicación, los resultados no acompañaban. Pero la temporada es larga y el texto nos habla de un cambio de rumbo en la segunda vuelta. Parece que Atlante, Necaxa y América recuperaron fuerzas y comenzaron a sumar victorias. ¿Qué crees que motivó este resurgimiento? Los equipos tienen la oportunidad de aprender de sus errores en la primera vuelta, Aprender de los errores. ajustar sus estrategias Ajustar. y recuperar jugadores lesionados. Jugadores lesionados. Además, la lucha por los puestos de clasificación y el orgullo de representar a sus colores son siempre una gran motivación, Una gran motivación. sin duda. Y mientras estos equipos volvían a la senda del triunfo, el Asturias seguía luchando por encontrar la consistencia y el España quizás acusaba cierta inactividad, como señala el texto. ¿Cómo puede la falta de ritmo competitivo afectar el rendimiento de un equipo? El ritmo de competencia es fundamental en el fútbol. Fundamental. La inactividad puede llevar a una pérdida de sincronización, Sincronización, falta de intensidad intensidad. y dificultad para adaptarse a la velocidad de los partidos, Adaptarse. incluso para equipos con jugadores talentosos. El texto incluso resalta la inconsistencia del Grupo A, con lo que sucedió en la jornada 11. Un Atlante en alza se enfrentó a una España que venía de empatar con el Asturias.
y el resultado fue un contundente 5-1 a favor del Atlante. Se menciona al Trompo Carreño y a los hermanos Olivares como figuras clave en esa goleada. ¿Qué nos dice esta victoria sobre el momento que vivía el Atlante? Demuestra la gran confianza y el potencial ofensivo del Atlante. Confianza y potencial. Jugadores como Carreño y los hermanos Olivares marcaban la diferencia. Marcaban la diferencia. Con su calidad individual. Calidad. Y su entendimiento en el campo. Entendimiento. Sí. Y a la semana siguiente, el América se tomó revancha de Bencasa con un contundente 4-0, con una actuación destacada del joven Félix Gómez, presentado como una nueva promesa del fútbol mexicano. Parece que el futuro también se abría paso. ¿Qué importancia tienen estas apariciones de jóvenes talentos para el desarrollo del fútbol en el país? Son fundamentales. Fundamentales. Los jóvenes talentos aportan frescura, energía y nuevas ideas al juego. Energía e ideas. Su aparición genera ilusión en la afición Ilusión. y asegura la continuidad y el crecimiento del fútbol a largo plazo. A largo plazo. Exacto. Y justo cuando la segunda vuelta estaba tomando forma, hubo un importante paréntesis: la llegada del Audax Italiano de Chile para una serie de partidos internacionales. ¿Qué impacto crees que tuvo esta visita en el panorama futbolístico mexicano de la época? Fue un evento significativo. Significativo. Abrió una ventana al fútbol sudamericano Sudamericano. y permitió a los equipos mexicanos medir su nivel contra un rival extranjero. Medir su nivel. Además, generó una gran expectación entre los aficionados Expectación. y enriqueció el intercambio cultural Cultural. y deportivo entre ambos países. Deportivo. Y así llegamos a este punto con muchas interrogantes en el aire. ¿Podrá el Atlante mantener su impulso? ¿Logrará el España resurgir? ¿Qué papel jugará el Audax Italiano en este escenario? El fútbol, como siempre, nos mantendrá al borde del asiento. Definitivamente. Este periodo de transformación y los emocionantes encuentros que lo acompañaron sentaron las bases para el futuro del fútbol mexicano. Un antes y un después. Exactamente. Hemos realizado una inmersión profunda, fascinante en este momento crucial de la historia del fútbol mexicano en 1932-1933, explorando la resiliencia, la unidad y las nuevas dinámicas que surgieron en medio de un clima político complejo. Un verdadero crisol de cambio. Y lo más interesante es observar cómo un evento deportivo puede reflejar y a la vez ofrecer un respiro ante las tensiones sociales y políticas de una época. Una válvula de escape. Si te ha gustado este viaje a la historia del fútbol mexicano, no olvides darle me gusta, suscribirte para más inmersiones profundas y compartir este video con otros apasionados del deporte. Nos encantaría leer tus comentarios y qué otros momentos de la historia del fútbol te gustaría que exploráramos. Hasta la próxima.